Muy buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo diálogo jurídico del Centro Carbonell. El viernes pasado se dio a conocer una importantísima sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha generado debate, ha generado atención, ha generado mucho comentario, pero que pensamos que tal vez merezca un análisis y una lectura muy detenida por las consecuencias que tendrá. Y hemos convocado a este diálogo del Centro Carbonell a tres excepcionales juristas, tres personas muy talentosas, muy comprometidas, pues con los temas penales en alguna medida, pero también con los temas de derechos humanos. Le doy la bienvenida a este diálogo a el juez federal Eduardo Osorio, que además pues ha tenido una posición de liderazgo intelectual, de expresión, me atrevo a calificarlo así, Eduardo, de independencia judicial, tú te has formado un criterio sobre el tema, ya nos lo platicarás, ya nos lo explicarás, pero has sido referencia y punta de lanza y te han citado, te han traído a colación, pues, por muchas y muy buenas razones. Ya ahorita lo platicaremos. Bienvenido, Eduardo Osorio, juez de distrito. Muy amable. Está con nosotros también Isaías Flores. Él es juez también, juez penal en el ámbito del fuero común, pero además Isaías desde hace muchos años fue uno de los precursores de la capacitación. Él nos ha capacitado, nos ha enseñado, nos ha compartido, porque es una persona muy generosa, su conocimiento. Y necesitamos escuchar a Isaías Flores, porque pues él nos va a decir también cómo la están leyendo desde el fuero común. ¿Qué pasa con la jurisdicción de primera instancia en materia penal y qué sigue para ellos? Bienvenido, Isaías, qué gusto recibirte. Muchas gracias, doctor. El gusto es mío. Muy amable. Y bueno, nada más y nada menos que Carla Prat, que es una de las abogadas postulantes en materia penal más brillantes de este país, una persona también destacadísima, con una obra escrita pues ya de referencia, ¿no? Yo creo que todos tenemos y todos utilizamos su Código Nacional de Procedimientos Penales con jurisprudencia, que ya se ha vuelto pues algo que uno carga, ¿no? Para todos lados, uno ya va con su código y ahí está el código de Carla Prat, de gran utilidad. Y también una persona generosa porque dedica muchas horas cada semana a capacitar, a dar clases, a compartir su conocimiento. Carla, bienvenida. Miguel, muchísimas gracias. Un honor poder compartir con tres mentes brillantes el día de hoy. Oye, empecemos contigo porque bien dice el dicho, primero las damas. Una primera lectura, Carla. Esta sentencia, y piensa que no todos los que te van a escuchar en este minuto la han leído probablemente. Te pido ahí una explicación, un panorama. Claro. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? ¿Qué aporta? Cuéntanos. Muchísimas gracias, Miguel. Pues antes que nada, gracias por estos espacios. Es un honor para mí compartir con tres mentes a las que tanto admiro. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué está pasando en México? El viernes, yo creo que un pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana que debe de cambiar diametralmente lo que estamos haciendo hoy en el sistema acusatorio, principalmente en dos temas. Uno, en el tema de la prisión preventiva, que seguramente hablaremos mucho de ello al rato, y dos, el tema del arraigo. Un pronunciamiento de la Corte Interamericana que si bien, y quiero aclararlo porque creo que aquí a partir del viernes ha habido muchas cuestiones en las redes sociales que no comparto del todo, si bien descansa en una situación que no se dio en el sistema acusatorio sino en el sistema inquisitivo, lo cierto es que la Corte Interamericana, al estar analizando temas de medidas cautelares, muy especialmente la prisión preventiva y el arraigo, ha entrado al análisis de qué es lo que está pasando en México, de si estas figuras realmente hoy se están aplicando. Y digo hoy porque hay que insistirlo, la Corte Interamericana lo analizó también a la luz de lo que hoy tenemos en nuestra norma constitucional. Si esto está pegado a derecho o no, si está respetando los estándares internacionales o no. Y creo que si bien no es el momento de empezar a hablar de conclusiones, sí podemos establecer que la Corte Interamericana llegó al punto muy preciso de que esto no es así. Y para mí estos serían los dos puntos más importantes. Precisar, por supuesto, que estamos hablando
del caso Sompaxle-Tecpile y otros contra México y del pronunciamiento que ha tenido la Corte Interamericana este viernes sobre este caso tan particular. Para mí, esos son los dos puntos esenciales que sin duda alguna serán parte de lo que estaremos charlando el día de hoy. Perfecto, gracias Carla por esta introducción. A ver, Eduardo Osorio, juez federal, juez de distrito. Tú sobre este tema, pues ya te habías fijado un criterio. Ya para ti es un tema que tú habías estudiado, que tú habías analizado y te había significado, lo digo públicamente y tú mismo lo has explicado en tus fallos, en tus posturas, en tus explicaciones. Tú habías tenido un criterio que ya vislumbraba, digamos, que estas figuras, si bien es cierto, tienen respaldo constitucional, no son muy compatibles con los derechos humanos. Cuéntanos por qué, cuéntanos cuál era esta postura y cómo te sientes ahora, digamos, te sientes refrendado, avalado por este fallo histórico, así me atrevo a calificarlo así. Eduardo, si fueras tan amable, por favor. Claro que sí, Miguel, muchas gracias. Aprovecho de saludar a mis colegas y también es un gusto para mí compartir con ustedes. Sí, Miguel, yo creo que el freno que tenía yo, al igual que muchos juzgadoras y juzgadores y parte del foro, académicos incluso, para poder hacer lo que la Corte Interamericana ya nos ha dicho desde hace mucho tiempo, Miguel, no nos lo dijo ahora. Ahora lo dijo específicamente en cuanto a la prisión y el arraigo analizados. Pero ya lo había dicho antes, ya nos había dado una herramienta que utilizar. Prefiere el parámetro convencional sobre disposiciones de derecho interno. Haz un control de regularidad convencional. Lo dijo desde el Almonacid Arellano, todavía diciendo una especie de, aproximándose al concepto, muy claramente en el caso Radilla, en el párrafo 339, y nos dio el parámetro sobre qué hacer cuando estemos ante normas de derecho interno que regulen un derecho humano y normas del parámetro interamericano o internacional que también lo regulen de una manera diferente, incluso con mayor protección. Pero en México tenemos un freno, Miguel, que es muy importante, que es la famosa contradicción de tesis 293-2011. Y el criterio que yo sostuve en aquella ocasión fue que haciendo una nueva lectura de la contradicción de tesis 293-2011, yo me convencí de que no dice que cuando haya restricciones sí debemos estar a la Constitución, sino dice que cuando haya restricciones en términos de la parte final del párrafo primero del artículo 1. Esa parte final del párrafo primero del artículo 1 dice que los derechos humanos no pueden restringirse ni suspenderse a menos que en los casos que diga la Constitución, dice esta Constitución. ¿Qué otro artículo constitucional habla de restricciones y suspensiones y que además fue reformado también en 2011 junto con el 1? Pues el 29. Y según el 29, solamente pueden restringirse y suspenderse derechos humanos y sus garantías cuando así lo diga el presidente, cuando así lo establezca el presidente de la República con aprobación del Congreso para hacer frente a una invasión, perturbación grave de la paz. A partir de ese razonamiento digo entonces que el señor presidente de la República no ha suspendido la presunción de inocencia, no la ha restringido, ni el derecho de una persona a enfrentar en libertad su proceso. Así que por esa razón, estos derechos no están restringidos en términos de lo que dispone la 293-2011 y por eso no es un obstáculo para aplicar la herramienta principio pro homine o principio pro persona que el propio artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución nos dice qué hacer cuando hay normas de fuente internacional y nacional que regulen un derecho humano de la misma manera. Esa es la razón por la cual yo me convencí y emití el criterio en aquel momento y lo he sostenido hasta el día de hoy sin mayor problema. Oye, a mí me parece, Eduardo, vaya, yo suscribo cada una de tus palabras. Me parece que en lo personal, lo digo públicamente, lo he puesto por escrito en varios de mis libros, esa es la interpretación correcta de la 293, pero también hay que decirlo, probablemente no sea un criterio compartido ni siquiera a nivel del Tribunal Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues de manera reciente, no me estoy refiriendo a aquella original discusión del Pleno, digamos, reaccionando a la ponencia del ministro Saldívar de la 293, sino ahora, justamente hace unas semanas, vimos que ese criterio a lo mejor no es compartido.
¿Cómo te sientes tú respecto a la aceptación que pudiera tener la interpretación que ahorita precisas, que ahorita nos acabas amablemente compartir, dentro del propio Poder Judicial Federal? ¿Cómo la estás viendo tú ahí o qué lectura tienes? Yo puedo adelantar, sin decir nombres, porque ya lo he podido platicar con colegas, que hay colegas que consideran que ya es momento de hacerlo, que si bien no se habló de la 293 en esta sentencia Sonpaxle-Pile, es porque no fue un tema alegado por México, pero también es cierto que la Corte Interamericana no está considerando esto un obstáculo. La Corte Interamericana está diciendo, tienen que hacer esto. Y además ya le dice a las autoridades jurisdiccionales y magistraturas expresamente, ustedes deben hacer esto. Algo que me llama la atención, Miguel, es que debemos ser cautelosos todas las autoridades de México, porque nuestra actuación es la que puede generar una condena al Estado mexicano. Y aquí me parece que no estamos atendiendo un punto fundamental. No es la previsión de la prisión preventiva conforme a la ley o como está en la jurisprudencia hoy en día lo que hizo que se condenara a México. A México le están diciendo que cambie esa normativa. Están condenando a México por quien aplicó, por su aplicación, por la actuación de una autoridad jurisdiccional que sin atender a los parámetros interamericanos accedió a imponer una prisión sin observar esto y sin hacer un control de regularidad. Entonces, debemos tomar conciencia de eso. Somos las autoridades jurisdiccionales quienes la aplicamos, quienes generaríamos la condena a México. Entonces, tenemos que tomar conciencia para evitar una nueva condena o un desacato. Oye, y pues esto, vaya, esto que estás diciendo, Eduardo, es importantísimo porque pues yo creo que ahorita sí, independientemente de la postura que vaya a tomar el gobierno o el Poder Legislativo, hay una gran corresponsabilidad de personas juzgadoras. Así estoy entendiendo tu comentario y caramba, no es poco, ¿eh? No es poca esa responsabilidad. Isaías Flores, a ver, pues te planteo ya con lo que dijo Eduardo, yo creo que ya te sientes aludido, ¿verdad, Isaías? ¿Cómo leer el caso Sonpaxle desde la jurisdicción penal en el ámbito de las entidades federativas? Porque, pues obviamente, a nivel federal, pues hay juzgadores de amparo, obviamente están los tribunales colegiados de circuito, la corte, en fin, lo que hay, el expediente varios que ojalá se abra pronto, en fin, lo que sea, pero ustedes están a nivel de cancha, Isaías, ustedes están ahí conociendo el día a día. ¿Qué le supone a un juez penal, como es tu caso, Isaías Flores, esta sentencia? ¿Y cómo estás tú también entendiendo lo que ahorita Eduardo dijo, porque ya Eduardo envió el balón a la cancha de personas como tú, Isaías? Cuéntanos. Sí, muchas gracias, Miguel. Gracias, Eduardo, por ese remisión de la opinión respecto a esta sentencia y a la dedicatoria que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le hace al juzgador mexicano de esta sentencia. Es correcto lo que dice Eduardo, la sentencia está dirigida a aquellas personas que aplicamos la ley en su párrafo 215, si no me equivoco, por aquí lo tengo a la mano. En su párrafo 215 hace una dedicatoria expresa, ¿sí? Y le da una instrucción expresa a cada uno de los juzgadores. Habla de todas las autoridades, habla que es obligación de todas las autoridades del Estado mexicano efectuar ese control de convencionalidad, pero es específica. Párrafo 219, perdón. El párrafo 219 le da una dedicatoria y le da un recordatorio a los magistrados y jueces para que en el ámbito de sus competencias realicen ese control ex oficio de convencionalidad. Es un paquete muy grande y como se mencionó hace un momento, puede realizar o puede incurrir en que los juzgadores provoquemos una responsabilidad del Estado mexicano en violación a derechos humanos contenidos en la Convención Americana. Debemos partir, pienso yo, y quiero aquí introducir este tema, respecto a que si bien es cierto la sentencia no se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, como la concebimos actualmente en términos del 19 constitucional, no debemos perder de vista dos cosas. Uno, la prisión preventiva, que es a lo que se refiere la sentencia, es el género.
y las especies en el sistema penal acusatorio son la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Pero ambas son prisión preventiva, ¿sí? No quiere decir que una sea de un tipo o otra sea de otro tipo. Las dos son la misma medida cautelar que restringe la libertad de la persona, excepto que, como lo dice la Corte, ¿sí? Hablando de prisión preventiva, la Corte Interamericana oficiosa, esta se refiere a que en esta no se efectúa el test de proporcionalidad al que estamos obligados los juzgadores a realizar y que nos ha recordado en muchísimas sentencias. Suárez Rosero contra Ecuador, no sé, se me viene a la mente Suárez Rosero contra Ecuador. En este momento, la propia sentencia habla de muchos precedentes en los que se nos ha dicho a los juzgadores interamericanos cómo debemos aplicar ese test de proporcionalidad. De hecho, forma parte de los alegatos de los representantes de las víctimas en relación a qué y de la propia Comisión Interamericana, en que la figura de la prisión preventiva, como estaba concebida en el momento en que se aplicó a las víctimas de este caso, no realizaba ese test de proporcionalidad. Y la propia Corte establece perfectamente en sus conclusiones, y es muy clara, por ejemplo, en los párrafos 213 y 214 de la sentencia, que persiste ese vicio que tenía la redacción de la normatividad que provocó la aplicación de la prisión preventiva. En el caso de las víctimas, persiste esos vicios, persiste esa condición a la condición en la que actualmente se encuentra la figura de la prisión preventiva en México. Y entonces, como bien se apuntaba hace un momento, hay situaciones en las que pues pensamos que estamos hablando de dos figuras distintas, pero se trata de una medida cautelar, tanto la oficiosa como la justificada, que debe atender a ese test de proporcionalidad. Y por ello es muy clara la Corte en sus puntos resolutivos, en donde ordena que el Estado mexicano debe adecuar el marco normativo interno en términos de los párrafos 213 a 219 de la sentencia. Y como se mencionaba también, del viernes hacia acá hay muchos comentarios en redes sociales respecto a que la sentencia no se refiere a la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Yo creo que eso está equivocado, hay que leerla, ¿verdad? El párrafo 25 y 26 habla de digamos, una comparación entre el texto del auto de formal prisión, que era el que imponía la prisión preventiva oficiosa en el sistema inquisitivo, y la redacción del 19 constitucional actualmente. Y con posterioridad en esos párrafos del 213 al 219, la Corte desarrolla y nos hace un recordatorio de todos los precedentes en los que nos ha dicho que debemos forzosamente hacer este test de proporcionalidad. En conclusión a esto, ¿a qué voy? Como jueces del fuero común y como bien se acaba de decir, estamos en una dinámica de mayor cantidad de casos en los que tenemos que resolver respecto a la prisión preventiva oficiosa. La mayoría de los delitos que se contienen en el 19 constitucional, evidentemente son delitos que se cometen en el ámbito del fuero común, ¿sí? Y evidentemente estamos obligados por ese recordatorio del párrafo 219 a realizar ese control de convencionalidad. Me llama la atención también lo que dice la Corte respecto a que conforme al 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, no se puede alegar, ¿sí? Ninguna disposición de orden interno, incluyendo las constitucionales, así dice el 27, incluyendo las de la Constitución, para no cumplir con algo pactado en un tratado internacional como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos. Creo que, como menciona el aforismo pacta sunt servanda, lo pactado debe honrarse. Y en este caso México se comprometió a cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos, y bajo la redacción actual del 19 constitucional, y como magistralmente la Corte Interamericana nos lo recuerda y nos lo dice en esta sentencia, en la redacción anterior del auto de formal prisión se sigue sin cumplir, estaba sin cumplir derecho a la libertad personal que consagra el artículo 8 de la Convención Americana. Entonces la lectura, creo yo, para los jueces del fuero común, que como bien lo acabas de decir, estamos en el día a día de la mayor cantidad de casos en los que se solicita la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, es que
aplicando un control de convencionalidad, no significa que no le demos la oportunidad al Ministerio Público de justificar su prisión preventiva, ¿sí? Sino que debemos realizar ese test de proporcionalidad. Y recordemos que estos delitos pues tienen una víctima, una persona que también tiene derecho de acceso a la justicia, y por ende pues tenemos que indicarle al Ministerio Público e invitarle al Ministerio Público como autoridad también obligada del Estado mexicano a respetar la Convención Interamericana, a que justifique de acuerdo a este test de proporcionalidad su petición de prisión preventiva. Esa sería mi lectura hasta ahorita, ¿verdad? Gracias, Isaías. Pues yo creo que al final, en conclusión, van a tener más trabajo, van a tener que hilar muy fino y recordar también, por cierto, que la exigencia de la proporcionalidad en el dictado de la medida cautelar está en el 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A veces se nos olvida, pero ahí está, ahí hay una exigencia de argumentación. Otra cosa es lo oficioso, el carácter oficioso, y ahorita se los voy a preguntar. Pero ese artículo me parece que nos suministra una clave de lectura bien interesante que habrá que sacarle todas sus consecuencias. A ver, regreso contigo, Carla Pratt, porque sí, tú misma lo apuntabas, creo que Eduardo también lo mencionó, Isaías lo acaba de decir. Ha habido en estos días muchos comentarios, muchas lecturas, sobre todo en redes sociales, a lo mejor unas más pausadas, unas más apresuradas, en fin. Pero te quiero plantear, para entender bien el alcance de esta sentencia, ¿sí estás de acuerdo en que una cuestión diferente en este capítulo, sobre todo reparaciones de la sentencia, tiene que ver con arraigo? Y otra cuestión con otra lectura, creo yo, con otro alcance, y ahí es donde te lo quiero preguntar, es lo de prisión preventiva, y te lo dejo ahí en general, porque ahorita Isaías decía muy bien, bueno, el género es prisión preventiva y luego está la justificada y la oficiosa. Pero yo te propongo que demos un paso atrás. Yo te propongo que nos cuentes qué margen dio la Corte Interamericana ahora al Estado mexicano para arraigo y otro para prisión preventiva, si es que coincides que son dos aproximaciones metodológicamente diferentes de la Corte Interamericana. Cuéntanos, Carla Pratt, por favor. Gracias, Miguel. Yo creo que las aproximaciones son totalmente separadas. Es muy clara inclusive la Corte Interamericana cuando habla de la figura de arraigo y cuando habla de la figura de prisión preventiva. Si bien creo que el punto que más nos está trayendo el día de hoy es el tema de la prisión preventiva, y creo que además pues tiene que ver mucho con los temas que nosotros mismos hemos trabajado constantemente, cada quien desde nuestras trincheras en todos estos años con lo relativo a las medidas cautelares. Sin duda alguna el criterio es preciso. Por un lado habla de la naturaleza de la figura del arraigo, analiza cómo ha ido caminando, por supuesto, o evolucionando este tema en el caso de México, y luego la cuestión de las medidas cautelares, específicamente la prisión preventiva. Quisiera yo resaltar ahí un tema especialmente importante en el punto de la prisión preventiva, y tiene que ver con lo que hemos estado escuchando en las redes sociales. Algo que desde el viernes, creo que cuando empezamos primero escuchamos, por supuesto, el pronunciamiento de la Corte Interamericana, inmediatamente empezamos a leer la sentencia, a ver qué decía, y los comentarios empezaron inmediatamente: no habla de la prisión preventiva de oficio. Y creo que yo aquí quisiera sugerir, si me lo permites, algunos párrafos que creo que son de lectura esencial para entender qué es lo que la Corte Interamericana le está diciendo al Estado mexicano. Voy a hacer un listado quizá un poco aburrido, pero ahorita voy a hablar un poco del fondo. Creo que aquí tenemos que voltear a ver los párrafos 97, 105, 106, 107, 108, 111, 113, 118, 158, 162, 164, 212, 213, 214 y por supuesto mi favorito, aparte del 118, quizá por un tema inclusive un poco personal que ya platicaré si me lo permites, el párrafo 219 que mencionaba Isaías hace un momento, que creo que es la parte más hermosa del pronunciamiento de la Corte Interamericana. Y creo que específicamente sobre la pregunta que hacías en el tema de la prisión preventiva, hay que recalcar punto número 1. Sí, la propia Corte Interamericana dice, aquí no vamos a analizar específicamente la prisión preventiva de oficio, pero ¿qué sí hace la Corte Interamericana? Analizar per se
el tema de la prisión preventiva. Y creo que esto es claramente aplicable a lo que hoy está pasando en México por varias razones. Uno, porque cuando analizamos específicamente el tema de las medidas cautelares, la Corte Interamericana dice, entre otros puntos, la prisión preventiva siempre tiene que ser legítima. Y para que sea legítima, tiene que ser compatible con lo que establece la Convención. Es decir, lo que conocemos como riesgo de cautela. La Corte Interamericana es muy precisa en establecer que siempre, y quiero resaltar muchísimo esa parte, que siempre que se imponga una prisión preventiva, tiene que existir una justificación atrás, es decir, tiene que haber un riesgo de cautela. Y lo insisto porque a mí me parece un poco preocupante estas manifestaciones donde decimos, es que no está hablando de prisión preventiva de oficio. Y creo que es una constante que hemos estado viendo en el Estado mexicano. Queremos que salga la Corte Interamericana o nuestra propia Corte a decir, estamos hablando de prisión preventiva de oficio específicamente para el delito de homicidio. Porque si no nos dicen las cosas tan claras, decimos, no, es que aplica para secuestro, pero no para. Y creo que eso es lo que está pasando con este criterio de la Corte Interamericana. Cuando analizamos con detalle estos párrafos que he mencionado, el pronunciamiento es muy preciso. Y podría concretarlo de esa forma antes de que, claro, entremos ya a cuestiones más particulares. La Corte Interamericana ha dicho, en todos los casos, para que esto sea legítimo, tiene que justificarse un riesgo de cautela. ¿Qué pasa en la prisión preventiva de oficio? Que eso nunca acontece, que nunca tenemos la oportunidad de ser escuchados al respecto. De ahí que esto sí es aplicable para el tema sobre el cual estamos hablando. Tres cosas que yo subrayaría de manera muy importante. Uno, lo mencionaba ayer Isaías, el párrafo 118. Te decía que ahí creo que también le tengo un cariño especial porque recordarás que hace 2 años en una charla que tuvimos del sistema acusatorio, justo platicamos de este tema. Yo te decía, la Corte Interamericana tarde o temprano va a voltear y nos va a decir, México, ¿qué estás haciendo en ese tema? Y algo que yo siempre insistí, la Convención de Viena. La Convención de Viena es muy clara. No podemos dejar de observar aquellas cuestiones a las cuales el Estado mexicano se ha comprometido diciendo, es que nuestro derecho interno dice que. Y justo creo que hoy la Corte Interamericana es lo que está retomando o se está pronunciando, mejor dicho, en ese párrafo 118. Segundo, y que para mí es la parte más valiosa hoy para el Estado mexicano, sobre el cual se pronunció la Corte Interamericana, el párrafo 219. Esta es una obligación de nuestros juzgadores. Creo que aquí ya no debería de tener cabida de este momento en adelante o del viernes en adelante el que nuestros jueces nos digan es que la 293, cuestión que además comparto el criterio que acaba de manifestar y que ha estado trabajando constantemente Eduardo. Aparte, esto es muy sencillo. ¿Quién es quien está obligado a respetar o a vigilar los derechos humanos de un imputado, de las víctimas también, por supuesto? El juzgador es quien determina cuál es la norma que va a ser aplicable. Y creo que ese párrafo 219 es muy claro en decir, jueces, ojo, esta es tu responsabilidad, esta es tu obligación. Y de ahí me parece que la labor de nuestros jueces será o deberá de ser enfocada en ese sentido. Y voy a cerrar con otro tema que creo que también ha sido muy polémico estos días en las redes sociales. Podemos, a partir de este pronunciamiento de la Corte Interamericana, pedir revisión de esas prisiones preventivas de oficio. Yo creo que siempre lo hemos podido, pero a partir del pronunciamiento de la Corte Interamericana del día viernes, yo creo que tenemos una herramienta mucho más para hacerlo. Por lo menos yo desde mi trinchera empezamos a pedir esas revisiones desde el día de hoy. Y bueno, los jueces creo que bajo los criterios que consideren aplicables determinarán en su caso qué es lo que van a resolver y ojalá que sea de la mano de ese párrafo 219. Híjole, qué tema. Oye, pusiste la cereza en el pastel, ya con eso dices, y con eso cierro, ven nada más. A ver, esto nos lleva, Eduardo Osorio, y entiendo, ahí tú nos fijarás el límite con el cual puedas pronunciarte o no. Este es un espacio académico, evidentemente, pero entiendo que como persona juzgadora no puedes adelantar criterios, pero te quiero plantear lo siguiente. Yo entiendo que a partir del viernes, un poco retomando lo de Carla Prat, con lo que cerraba ahorita ella, el Estado mexicano está notificado oficialmente la sentencia.
si esto es así, y ojo, el Estado mexicano, y el Estado mexicano son ustedes, eres tú, Eduardo Osorio, eres tú, Isaías Flores, Carla, bueno, Carla y yo estamos en la iniciativa privada, digámoslo así, pero ustedes encarnan al Estado mexicano. Yo entiendo, Eduardo, que el viernes, pues también tú fuiste notificado. No sé si te das por notificado y entonces se abren un conjunto de escenarios. ¿Estás de acuerdo en esto? ¿Te sientes llamado a refrendar? En tu caso, habrá otros colegas o juzgadores de distrito que tengan que cambiar, modificar, pero en tu caso, refrendar tus criterios sobre los temas que estamos platicando. Definitivamente sí, Miguel, no hay duda y si no lo hacemos vamos a generar una responsabilidad para el Estado mexicano en 8 o 10 años va a ser declarada así cuando llegue a la Corte o se va a determinar un tema de no repetición o de repetición en el que no estamos acatando lo que la Corte quiso decir. Pienso que en los casos donde ya estaba emitida la prisión preventiva, por ejemplo, la oficiosa, esta notificación al Estado mexicano viene a generar ese cambio de circunstancias o la modificación del estado de las cosas que había cuando se emitió, que motiva definitivamente una revisión. Quiero decirte que yo mismo ya pedí el día de hoy una lista de los asuntos. Ahora estoy adscrito en un centro de justicia distinto, por eso tengo procesos donde hay gente en prisión preventiva oficiosa. Y ya pedí una lista de estos asuntos y yo mismo estoy convocando de manera oficiosa a esta revisión en los asuntos que tengo. No estoy esperando a que lo hagan los abogados litigantes. Así que sí, definitivamente, por supuesto que me siento aludido porque la resolución nos habla a nosotros. Y si me lo permiten a mí, porque ya Isaías y Carla han dicho sus párrafos favoritos, pues yo tengo dos y creo que son muy útiles a esto que acabas de comentar, Miguel. Uno de estos párrafos es el 163. Este párrafo 163, Miguel, en él la Corte atiende a un alegato que México expuso en su contestación. Y es un alegato que viene muy en consonancia a lo que hemos escuchado que el Estado mexicano a través del Ejecutivo ha manifestado, que la prisión preventiva es necesaria para la política criminal. ¿Recuerdas? Lo escuchamos de esa manera. Y entonces la Corte Interamericana ahí dice, el Estado en su escrito de contestación señaló que la prisión preventiva es una de las medidas cautelares más enérgicas a fin de que las personas involucradas en estos esquemas, y además lo hace la Corte Interamericana, en uno de los delitos pues de mayor impacto, que es el de delincuencia organizada, ¿no? O sea, ya no podemos tener duda que si lo hizo en delincuencia organizada, de ahí para abajo aplica. Probablemente habría resistencia en México si lo hubieran hecho en un delito de mayor impacto para hacerlo en uno de delincuencia organizada, pero lo hizo en el delito de mayor impacto la Corte. Y dice, el Estado mexicano dijo que busca esta medida tener un efecto preventivo y disuasivo. Eso dijo el Estado mexicano. Pero la Corte cuando atiende este argumento dice, corresponde recordar, y no lo establece, sino dice la Corte Interamericana, corresponde recordar que en relación con este punto, la jurisprudencia de este tribunal ha sido clara y consistente en reconocer únicamente dos finalidades legítimas de la prisión preventiva. Y la prevención general de ciertos delitos, por más graves que sean, o el efecto disuasivo, no son ni deberían serlo, dice la Corte Interamericana. Y esto es muy importante porque le está hablando al Estado mexicano en cualquiera de sus vertientes, y si no me equivoco, Miguel, corrígeme, pero creo que incluso este punto hasta se esgrimió en la Corte como un argumento, Sí, no me acuerdo si una ministra fue sí, quien lo sí. comentó, y dijo que era necesaria, que estas organizaciones, habló de delincuentes, etcétera, y aquí la Corte Interamericana está diciendo estos argumentos no tienen cabida. Ese es uno de mis párrafos favoritos. Y otro de mis párrafos favoritos, pues no es el 219, digo que aunque sí lo comparto y me gusta mucho, pero es el 218. ¿Por qué, Miguel? Porque no cabe duda que en México tenemos una visión muy formalista, muy positivista en el aspecto formalista del derecho. Y casi siempre a las soluciones que tenemos estamos proponiendo reformas. Es que hay que reformar la ley, es que hay que reformar el Código Nacional, es que hay que reformar la Constitución. Pero ¿qué ha pasado, Miguel? Ya se reformó el 17 párrafo tercero de la Constitución y nos dicen no sean formalistas y seguimos siendo formalistas. Y hay una frase en cuanto a esto que es, el cambio de la ley no cambia la realidad.
El cambio de realidad está en nosotros los operadores. Y en el párrafo 218 la Corte hace eso. Porque aunque le dice al Estado mexicano posteriormente que cambie su norma, dice, oigan, pero antes de que cambie su norma, les hago saber que a los aplicadores de la norma les corresponde hacer acciones que también tienen que ver con adecuarse a la convención. Y lo dice el 218 de esta manera. Dice, no solo la supresión o adecuación de normas en derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad con la obligación comprendida en el artículo 2. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, dice la Corte esto que acabo de comentar, la existencia de una norma no garantiza por sí mismo que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de normas o su interpretación, que esa sin duda nos corresponde a las autoridades jurisdiccionales, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2. Así que si lo que estamos esperando es que el Estado mexicano atienda a lo que se le dijo y se cambie la legislación correspondiente o incluso el 19 constitucional que fue tocado, mencionado por la Corte diciendo México has mantenido estas previsiones. Acuérdense, la Corte dice, ese 161 que se aplicó es inconvencional, porque con solo presupuestos materiales, delito y responsabilidad, había prisión. Pues en México así pasa con la prisión preventiva oficiosa. Con el hecho de que haya delito y responsabilidad con su estándar probatorio correspondiente, genera que haya prisión por esa razón. Con independencia que pudiera admitir otras interpretaciones como se manejó también en la Corte, Jordi Ferrer difundió, etc. Pero este párrafo dice autoridades jurisdiccionales. También ustedes tienen que adecuar su actuar conforme al artículo 2 de la Convención. Entonces ya no hay duda, Miguel, y creo que con esto respondo de manera pues muy directa y clara a tu pregunta. No hay duda de que nos está hablando las autoridades jurisdiccionales y que tenemos que hacerlo cuanto antes. Si nos daba tranquilidad que poníamos prisión preventiva porque lo decía la Constitución, no. La que la aplica es el juez, no la Constitución, no el constituyente o constituido, no, el reformador, es el juez o la jueza. Ojalá, Eduardo Osorio, que te estén escuchando muchos de tus colegas que efectivamente, como muy bien lo apuntabas, a mí también en privado varios jueces, juezas de distrito, magistrados me han dicho, híjole, ojalá ya llegue esto, ya llegó afortunadamente, y comparten tu criterio porque además en fin, está ciertamente el 27 de la Convención de Viena y todo, pero tú mismo aludías, Eduardo, al artículo primero constitucional en el principio pro persona, que es la lectura, yo creo, correcta de lo que implicó de inicio la 293. Yo no sé en qué momento la 293 nos hizo extraviarnos y nos hizo empezar a justificar una serie de abusos que yo creo que ahorita ya tenemos clarísimo que no se puede. Ahora, Isaías, también quiero aprovechar esta ocasión porque muchas personas te van a escuchar, Isaías, para plantarte lo siguiente. Entiendo que si lo que aconteció el viernes pasado fue la notificación al Estado mexicano y si estos párrafos que nos acaba de compartir Eduardo Osorio son así de claros, así de puntuales como él mismo lo leyó, ya no hay para dónde hacerse en términos de ustedes, de lo que les corresponde a ustedes. Pero yo no quiero evitar llamar la atención, Isaías Flores, sobre esto. Sí tiene que venir un cambio normativo. Vaya, obviamente hay por ahí citas del Código Federal de Procedimientos Penales, ya tenemos el nacional, en fin. Pero no estarías de acuerdo en que el cabal acatamiento de los alcances de la sentencia en el capítulo de reparaciones supone que el Estado mexicano quite al menos del artículo 16 constitucional la figura del arraigo, porque también hemos escuchado en estos días, no, la Constitución no hay que tocarla, no dice ahí, en esto que decía Carla Prat, es que si no te dicen puntualmente tienes que cambiar tal párrafo del artículo 6, entonces no lo cambio. No, a ver, te está diciendo que el arraigo ya nos puede aplicar, ya, y tienes que hacer la adecuación del ordenamiento. Entonces, Isaías, también y obviamente ustedes están interviniendo con gran puntualidad, claridad y responsabilidad,
pero no tenemos que hacer corresponsables a los legisladores, porque si no se nos van a quedar ahí, en fin, con una actitud, pues ya la sabemos, ¿verdad? Ya ni hace falta calificarla. ¿Cómo la ves, Isaías, por favor? Sí, Miguel, yo creo que totalmente hay una corresponsabilidad de los juzgadores. Como lo mencionaste hace un momento, el Estado mexicano somos todos aquellos en los que se ha depositado de alguna manera el ejercicio del poder público que soberanamente el pueblo deposita, valga la redundancia, en los tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. La Corte Interamericana, y lo reitero, nos hace un recordatorio, porque esto ya no lo había dicho en otras sentencias, nos hace un recordatorio del control ex oficio de convencionalidad, pero también se refiere a que debes adecuar tu normativa interna, incluso en su punto resolutivo lo ordena. Entonces, pues evidentemente el Poder Legislativo no podrá dejarle la carga al Poder Judicial respecto a que, bueno, ahí está la herramienta, ahí está tu párrafo 219, tienes todos tus precedentes que hablan del control de convencionalidad, hazlo, y yo me hago de la vista gorda o volteo hacia otro lado, ¿no? Ahí hay una orden al Estado mexicano, entendido el Estado mexicano por los tres poderes, en cuanto a que adecue la norma. Y como bien lo dijo Eduardo, el 218 nos dice, bueno, a ti juez, no te esperes a que te cambien la norma, aplica. Pero también te dice, a ti legislador, cambia la norma. Entonces hay una corresponsabilidad en este momento de dos poderes, evidentemente también del poder ejecutivo, pero al menos de dos poderes, para adecuar, para darle cumplimiento a esta sentencia que, como hace un momento dijiste, ya ha sido notificada al Estado mexicano, y el Estado mexicano pues somos precisamente aquellas personas que ejercemos una función pública en atención a las facultades que la propia Constitución le otorga a cada una de estas autoridades. Creo yo que deberá venir invariablemente un cambio a la normatividad. No sé si el cambio sea pronto, no sé si, como ha pasado en el cumplimiento de algunas otras sentencias, han tenido que pasar algunos años y la presión de muchas personas y de muchos grupos para que se dé cumplimiento a la sentencia. Realmente eso ya escapa de mi entendimiento. ¿Cuándo podrá venir esta reforma de entrada al 19 constitucional y en efecto dominó al 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Pero invariablemente hay una instrucción de la Corte Interamericana a que se realice ese cambio en la normatividad. Sí, te lo preguntaba precisamente porque en precedentes de casos interamericanos contra México ha costado mucho esta parte de involucrar a los legisladores. Ha habido pronunciamientos de nuestra Suprema Corte, ha habido trabajo académico, seguimiento y todo, pero el legislativo es especialista en voltear hacia otro lado, ¿no? Y nos debe muchas normas y nos debe muchas reformas. Vaya, la lista es larga, pero te lo planteaba, Isaías, porque si nosotros desde todos los que estamos aquí generamos de una u otra forma opinión pública jurídica, ¿no? Contribuimos a la comprensión social del derecho. Si nosotros empezamos a justificar la flojera legislativa, el desdén, la inactuación en el campo de los legisladores de la ejecución de esta sentencia, pues yo creo que ya estamos mal. Yo creo que ya estamos haciéndonos un poco cómplices de omisiones legislativas violatorias de derechos humanos. Y también eso se leyó en las redes sociales estos días. También ellos dijeron, no, esto no implica cambios constitucionales. Pues si el problema está ahí. Perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa, un detalle importante en relación a esto. Recordemos que el Estado mexicano aceptó su responsabilidad, aunque de manera parcial, en las violaciones a derechos humanos, y en parte, la misma sentencia lo dice, parte de las reparaciones que al Estado mexicano se comprometió, dice, y no recuerdo el párrafo, pero dice expresamente, con relación a la figura del arraigo específicamente, a realizar parlamento abierto para cambiar la legislación. A eso se comprometió el Estado mexicano y evidentemente la Corte lo aceptó en atención a la buena voluntad, entre comillas, del Estado mexicano en aceptar parte de su responsabilidad en las violaciones a derechos humanos de las víctimas. Entonces, bueno, de entrada, pues ya estamos comprometidos, o sea, ya no nos podemos hacer de la vista gorda.
¿sí? Ya estamos Habrá que honrar y estar a la altura de esta buena voluntad también, porque si no, Claro. pues también como Estado mexicano, pues cómo vas y dices ante una jurisdicción internacional, si quiero, acepto, me allano de alguna forma, pues luego hay que honrar esa palabra, ese criterio, ¿verdad? Así Muy es. importante. Oye, a ver, Carla Prat, regreso contigo porque sabemos que ya viene, yo diría que ya, pues es inminente otra sentencia, la de Reyes Alpizar y Daniel García, que tendrá otras consecuencias, en fin, que esperemos que incluso ahí sí se haga la mención directa, expresa de que la Constitución mexicana viola derechos humanos, pero ya esta del viernes de Sonpaxle Tecpile nos suministra un marco de actuación que implica cambios en lo inmediato. Eduardo Osorio, el propio Isaías nos lo comentaban. Esta decisión de Eduardo, admirable, lo quiero decir públicamente, toda mi admiración, Eduardo Osorio, toda mi reconocimiento por no haberte esperado, por haber honrado el carácter oficioso del control de regularidad bajo marco interamericano, porque eso ya estaba desde Almonacid Arellano, la caracterización del control de convencionalidad ex oficio. Es algo que te honra y que honra a la judicatura mexicana. Te felicito, Eduardo, por ello, todo mi reconocimiento. Pero Carla, ¿qué sigue para ustedes? Los penalistas, los abogados. Hablaba Isaías Flores de corresponsabilidad. Yo te pongo el balón a ti en tu cancha, a ti, a tus colegas, a nuestros amigos penalistas. ¿Qué sigue, Carla, para ustedes? Claro que sí, Miguel. Y si me lo permites, nada más antes quisiera comentar dos cosas bien importantes. La primera, que sé que Isaías no lo va a decir porque lo conozco y sé que es una persona muy modesta, pero creo que vale la pena decir públicamente que Isaías también en su función como juzgador no aplica la prisión preventiva de oficio y que creo que también es igual que para Eduardo algo que tenemos que reconocer. La segunda, algo que tú mencionaste y que Isaías también decía, la corresponsabilidad que tenemos todos. Creo que no está de más también compartir en este espacio que hay una reforma ya presentada para modificar el 19 constitucional, lo digo porque inclusive me invitaron a formar parte de ella, ya está presentada en la Cámara de Diputados. Ojalá que esto que está pasando en el Estado mexicano ayude a que esa reforma efectivamente camine y podamos desde la perspectiva constitucional terminar con el tema de la prisión preventiva de oficio. Pero mientras, ¿qué es lo que nos toca a cada uno de nosotros? Creo que la labor que tenemos hoy los abogados, y me refiero específicamente al campo, pues obviamente de los defensores, tanto públicos como privados, es que comencemos a trabajar con el contenido de este pronunciamiento de la Corte Interamericana. ¿Qué queda? Dos puntos para mí relevantes. El primero, empecemos a pedir las revisiones de medidas cautelares, la revisión de la prisión preventiva de oficio. ¿De la mano de qué? Porque, insisto, ante este clamor social de pronto del fin de semana de no procede contra la prisión preventiva de oficio, creo que hay que resaltar un par de cosas. La Corte Interamericana fue muy clara, por ejemplo, en el párrafo 107 que hace rato mencionábamos, en establecer que las medidas cautelares, específicamente la prisión preventiva, son convencionales siempre que tengan un propósito cautelar. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando se impone una prisión preventiva de oficio, evidentemente nunca pasó o casi nunca pasó por el tamiz de ese debate, de ese principio de contradicción, analizar si existía o no existía ese riesgo o necesidad de cautela. También creo que hay que voltear a ver aquí el párrafo 111, que establece que deben de existir otras medidas, la posibilidad siquiera de haber analizado si existían otras medidas. Ya lo que se ha insistido, que la prisión preventiva debe de ser la última ratio. Claro, el problema es que cuando hablamos de la prisión preventiva de oficio, eso no existe. Analizar también, por supuesto, lo que se establece en el párrafo 164, que cuando no hay análisis de la necesidad de cautela, estamos hablando de la imposición de medidas cautelares de carácter arbitrario. Y eso es justo lo que pasa con la prisión preventiva de oficio. Se tiene que analizar también lo que establece el párrafo 212, que
Lo mismo es lo que está pasando con la prisión preventiva de oficio, ahora enfocado al 19 constitucional. Y estos solamente son algunos de los argumentos que hoy los defensores creo que muy válidamente podemos traer a una audiencia de revisión de medidas cautelares y sobre todo enfocado a quien dice, no toca la prisión preventiva de oficio, sí la toca. Cuando uno nos dice la Corte Interamericana, siempre y absolutamente siempre, en cualquier imposición de medida cautelar, se tiene que justificar la necesidad o riesgo de cautela. Ahí está tocando la prisión preventiva de oficio. Dos, queremos ver las cosas literales muchas veces en este país. Entonces hay que analizar ese párrafo 212 y 213 que mencionaba hace un momento, porque estos párrafos inclusive analizan, esto es lo que estaba pasando cuando se analizan las leyes que son aplicables para este caso. Pero ojo, la propia Corte Interamericana dice, hoy la situación del Estado mexicano es peor que en ese entonces, porque ahora han traído estos tópicos al 19 constitucional. Y creo que eso nos permite entonces concluir que sí es aplicable todo lo que está analizando este criterio sobre el tema de la prisión preventiva. Y eso es lo que nos queda hoy. Empecemos a pedir esas revisiones de medidas cautelares. Te decía yo, hoy empecé a pedir audiencias para debatirlo. Dos, nos toca, creo que otra segunda parte bien importante. Yo llevo muchos años diciendo, y lo platiqué inclusive contigo en alguna otra sesión, que siempre he debatido la prisión preventiva de oficio. En su momento mucha gente me dijo que qué desconocimiento del sistema, que cómo me atrevía. Y yo siempre lo he insistido y lo seguiré insistiendo. Es una figura inmensamente inconvencional. Y creo que hoy, más claro que nunca, tenemos que debatir la prisión preventiva de oficio. Si por muchos años yo insistí que eso era lo que teníamos que hacer los defensores, hoy con mayor razón, si tenemos una audiencia donde procede la prisión preventiva de oficio de acuerdo al 19 constitucional, creo que hoy tenemos muchas mayores herramientas para debatir que no se debe de imponer de esa manera. Esos párrafos que mencionaba hace rato creo que nos pueden dar herramientas importantes para tener por dónde debatir el que se imponga. Insisto, puede ser la prisión preventiva, pero como lo decía Isaías, justificada. Y yo creo que eso es otra cosa que es muy importante dejar claro el día de hoy. Me parece, y voy a hablar un poco por los cuatro, si me lo permiten, que aquí nadie está en contra de la existencia de la prisión preventiva. Todos entendemos que la prisión preventiva tiene que existir. Lo único que estamos peleando es que debe de ser previo derecho a ser escuchado, garantizando el principio de contradicción y el principio de inmediación. Es un mal necesario y cuando tenga que imponerse una prisión preventiva, que se imponga, pero siempre debidamente justificada. Y ahí es donde entra la labor de nosotros como defensores. Preparar un buen argumento. Creo que estudiar hoy este caso es una cuestión esencial que tenemos que hacer para tener una defensa técnica y adecuada, hacer un argumento de calidad. Dos, creo que mucho de esto va a acabar en apelaciones o en amparo y que esto nos permita finalmente que se le dé un cumplimiento real desde nuestra trinchera, hacer todo lo que sea posible como defensores para que se garanticen los derechos humanos de una persona, el debido proceso. Si la persona se tiene que quedar en prisión preventiva, que se quede en prisión preventiva, pero habiéndonos escuchado, habiéndonos dado la posibilidad de aportar los datos de prueba necesarios, de garantizar el derecho humano en cuanto a una defensa técnica y adecuada. Y creo que esa es la parte que por lo menos a quienes somos defensores nos corresponde el día de hoy. Oye, a ver, y en relación a esto, lo que sí quisiera también dejar planteado para todos los que nos están escuchando y específicamente para los partícipes en esta mesa, que ciertamente no invitamos a ningún abolicionista, ¿no? de la prisión, no hay nadie que sostenga esas posturas. En el ámbito internacional los hay, pero no fueron hoy invitados. Pero sí quiero dejar sembrada una semilla. Lo reflexionamos en otro momento, y es esta. Incluso en prisión preventiva justificada, habría que tener buenos argumentos, porque también me parece que se ha perdido un poco de vista en el sentido de decir, bueno, vamos a luchar y vamos a argumentar y ya se logró, se dio un paso importante en contra de la prisión preventiva oficiosa. Sí, pero también la justificada es enormemente lesiva. También en la justificada necesitas estándares probatorios, argumentativos suficientes, sustantivos. Y yo siento que en la justificada
En el caso de algunas personas juzgadoras, híjole, el criterio es ligero, 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 como una capita de hielo que se puede romper en cualquier momento. Dejo la semilla, no es el tema de hoy, pero ahí está la convocatoria para que lo pensemos y lo debatamos. Ahora, regreso para conclusiones contigo, Eduardo Osorio, y te planteo lo siguiente. Carla Prat nos está elevando mucho el listón. Dejó el listón muy alto, Carla, y lo que creo que se vislumbra en su participación última es un modelo, Eduardo, integrado de argumentación jurídica de gran complejidad, donde tienes normativa internacional, donde tienes precedentes interamericanos, donde tienes código nacional, porque ahí está, y no podemos hacer como que no está, pues ahí está. Y tienes ley federal contra la delincuencia organizada, y tienes, en fin, legislación, digamos, interna. Pero el modelo, te pregunto, Eduardo Osorio, por el modelo de argumentación constitucional que ustedes como personas juzgadoras también tendrán en su momento que desarrollar, ¿se ha vuelto más complejo? ¿Hay que leer más, hay que estudiar más, hay que analizar más? ¿Cómo lo ves, Eduardo Osorio, por favor? Sí, Miguel, sin duda la función jurisdiccional ha adquirido una centralidad a partir de más de una década. Yo creo que desde hace 15 años la función jurisdiccional ha venido dio un giro, los problemas que se presentan no son de la misma complejidad y cada vez contamos con mayores metodologías para aproximarnos a estos temas. Nuestro parámetro se ha aumentado, entonces es mucho más lo que tenemos que tomar en cuenta, pero no para mal, sino al contrario, tenemos mucho más de dónde tomar y echar mano para analizar con integralidad los derechos humanos, para dimensionarlos, para determinar su amplitud, sus fronteras, con cuáles colinda, cuáles son los subderechos, etcétera. Y esto es maravilloso porque a quienes ejercemos la función jurisdiccional nos ha dado esa posibilidad de ser quienes verdaderamente, ya sin aspectos legalistas como lo era antes, podamos hacer justicia, podamos restituir a una persona en el goce de un derecho. Y me parece que viene muy bien a cuenta, Miguel, porque tú comentaste que además tenemos una legislación de delincuencia organizada que es un régimen de derecho penal de excepción. Y vienen muy a cuenta esto que comentas porque hay dos párrafos de la sentencia que me gustaría comentar y me parece importante no dejar de lado. Uno de ellos es para aquellos que todavía siguen diciendo es que está la 293 y mientras la 293 esté, no podemos aplicar lo que dice la Corte Interamericana. Me parece que hay una decisión muy clara de la Corte Interamericana, pero aquí viene muy bien a cuentas el párrafo 118, cuando recuerda la Convención de Viena y dice, un Estado no puede invocar disposiciones de derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales y efectuar un adecuado control de convencionalidad. O sea, dice, ni tus normas internas, ni tu constitución, ¿cómo decimos? Bueno, ni las normas internas ni la constitución, pero como tengo la 293, bueno, estamos elevando todavía a un rango superior esta interpretación de la Corte, a un rango superior de normativa interna y de derecho constitucional. Y aquí está el claro mandato de que no podemos ni siquiera atender a lo que dice la 293 o lo que hemos entendido que dice la 293. Por otro lado, Miguel, en el párrafo 173, contesta un argumento de México. Y México dice, probablemente para evitar una condena o para que se matice la condena, dice, oye, Corte Interamericana, pero ya tengo un sistema acusatorio. Y la Corte le dice, sí, pero tu prisión preventiva, sin propósito cautelar y sin objetivo de neutralizar riesgos procesales, que es la que analizó, y sin duda es la que es el rasgo de la prisión preventiva de oficio, así como el arraigo, son incompatibles precisamente con principios del acusatorio, le dice a México. Entonces, si nos estamos preguntando y diciendo, es que en mi ley de delincuencia organizada tengo el arraigo, la Corte Interamericana aquí está diciendo que si lo vas a aplicar en un proceso de corte acusatorio, es contradictorio, además de muchos derechos humanos, de principios del propio sistema acusatorio, como por ejemplo, dice la Corte, vulnera algunos principios de este sistema, como el contradictorio, como dijo ahorita dijo Carla Prat, el contradictorio, el de igualdad de armas entre las partes, la inmediación y la publicidad. Tanto el arraigo como una prisión preventiva sin propósito cautelar
son violatorios de este sistema. Entonces, me parece que ya está muy claro la ruta que marcó la Corte Interamericana dentro del papel que realizamos todos los operadores dentro de este sistema penal. Bueno, pues ahí está esta conclusión. Empezamos esta conversación con Carla Pratt. Quiero cerrar contigo, Isaías Flores. Quiero que nos ayudes a concluir pero te quiero plantear esto, Isaías, a ti como profesor, como capacitador, porque tú llevas muchos años, fuiste precursor, Carla también, obviamente, y obviamente extiendo la felicitación porque yo no sabía, pero ahorita Carla nos aclaró que al igual que el juzgador Eduardo Osorio, pues tú también en tu ámbito de competencias sostenías el criterio de no aplicar con carácter oficioso la prisión preventiva. Te felicito igualmente por ello, pero la pregunta específica para concluir es esta. En términos de volver a mirar el sistema penal acusatorio, en términos de lo que ahora la formación de operadores va a requerir, ¿qué aporta esta sentencia? Por ejemplo, tú la vas a incorporar en tus clases, Carla Pratt la incorporará en su libro sobre el tema, Eduardo Osorio escribirá algún ensayo, en fin. En tu clase, Isaías Flores, profesor, cuéntanos cómo impacta la notificación al Estado mexicano de esta sentencia. Yo creo que definitivamente refuerza lo que siempre hemos dicho en el ámbito académico. Es necesario contar con una sólida formación respecto a las técnicas y destrezas de litigación y de argumentación en la audiencia. Me voy a ir un poquito atrás en el tiempo y con esto yo también quiero cerrar como conclusión. Antes de la reforma de 2008, México ya tenía al menos 3 estados que yo recuerde que tenían un código de procedimientos penales de corte acusatoria. Chihuahua, el estado en donde yo vivo, Oaxaca y Morelos. En los 3 códigos, atendiendo a los principios del sistema acusatorio, como lo dijo la Corte, como bien lo dijo Carla, como bien lo dice Eduardo, pues debe privilegiarse los principios de inmediación, de contradicción, ¿sí? De igualdad de armas. Y en esos 3 códigos no se preveía la prisión preventiva oficiosa. En esos 3 códigos el Ministerio Público, y me tocó como Ministerio Público, por eso ahora a veces se me hace increíble que operadores se les haga un mundo justificar la prisión preventiva. Me tocó como Ministerio Público en aquellos años, 2007, 2008, antes de la reforma, justificar prisiones preventivas a través de un ejercicio precisamente un ejercicio en principio de investigación, de encontrar elementos objetivos que permitieran aportar al juez datos que permitieran establecer la necesidad de cautela, datos que permitieran establecer la proporcionalidad de la medida. Eso lo hicimos en un inicio, al menos 3 estados. Viene la reforma de 2008, ¿sí? Algunos estados, incluyendo el mío, adoptaron la reforma antes del inicio de vigencia o del límite de su inicio de vigencia en junio de 2016. Y pues, ¿qué fuimos perdiendo? Fuimos perdiendo por parte de algunos operadores la habilidad de realizar estas argumentaciones para poder justificar precisamente no solamente la prisión preventiva, Miguel, sino que me ha tocado como juzgador observar que ni siquiera se justifica algún otro tipo de medida cautelar, ¿sí? Por lo tanto, tienes que pues privilegiar el derecho a la presunción de inocencia y por lo tanto el derecho que tiene la persona procesada de enfrentar su proceso en libertad. Y entonces desde esa trinchera, desde la trinchera académica, fortalecer precisamente estas técnicas de litigación para ambos operadores, para quien haga las veces de agente del Ministerio Público, de fiscal del Ministerio Público, pues que pueda sustentar en principio, la necesidad de cautela, de cualquier medida cautelar y sobre todo precisamente de la prisión preventiva. Como bien se dijo hace un momento, los que estamos aquí no estamos en contra de la prisión preventiva. Creemos que en los casos en los que se justifica con datos objetivos, la prisión preventiva debe aplicarse. Yo lo dije hace un momento, hay asuntos en donde hay víctimas que corren riesgos y eso hay que ponderarlo y eso hay que tomarlo en consideración para decidir respecto a la aplicación o no de la prisión preventiva. Pero eso es en base a ¿qué?
ese ejercicio de litigación que hace en principio un agente del Ministerio Público y las habilidades también que tenga el abogado defensor para poder justificar por qué no es aplicable esa excepción a la regla general, por qué no debe imponerse una medida cautelar y sobre todo por qué no debe imponerse una prisión preventiva. Y entonces desde el ámbito académico debemos fortalecer evidentemente estos ejercicios de litigación, estas destrezas, desde lo que hemos enseñado desde 2006, 2007, 2008, ¿sí? El principio de proporcionalidad de las medidas cautelares, que a veces con la figura de la prisión preventiva oficiosa se nos olvidó. ¿Cómo está la prisión preventiva oficiosa? ¿Para qué argumento? Y tomo esta manifestación en relación a que en mi actividad jurisdiccional, pues lo que yo exijo quizás no he sido tan valiente, y hay que reconocerlo, tan valiente como Eduardo de aplicar ese control de convencionalidad, pero sí lo que yo exijo al Ministerio Público es que me justifiques la necesidad de cautela, aun y cuando se trate de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque evidentemente todas las medidas cautelares deben ser sometidas a este principio de contradicción y darle la oportunidad tanto a la víctima, que en ese momento es representada por el Ministerio Público, y evidentemente de la persona que va a padecer esa privación de libertad, de argumentar en contra de la pretensión del Ministerio Público. Y evidentemente eso se logra únicamente con preparación, preparación y preparación. Con eso cierro. Gracias, gracias, Isaías Flores. Oigan, yo quiero desde luego agradecerles su tiempo, estas participaciones tan brillantes que han tenido, pero también quiero aprovechar esto para públicamente invitarlos a que continuemos. Y les voy a decir por qué. Porque yo creo que este tipo de reflexiones, este tipo de análisis que son extraordinariamente enriquecedores, probablemente se puedan profundizar en los siguientes días o en las siguientes semanas, y también los convoco de una vez a estar preparados para las sentencias Reyes Alpizar y Daniel García, que yo creo que, en fin, todo parece indicar que no tardará, pero que también, así como hoy lo plantearon ustedes y se está vislumbrando un impacto estructural de la Corte Interamericana sobre el sistema jurídico mexicano, yo creo que la de Reyes Alpizar va a tener el mismo tono. O incluso más. Ya lo veremos, pero los convoco para que nos sigan ilustrando, nos sigan iluminando, porque voces como las que ustedes son las que le hace falta al país y aportan mucho y abonan mucho. Carla Prats, abogada postulante en materia penal, destacada autora de libros importantísimos en la materia. Gracias. Eduardo Osorio, juez federal, juez de distrito. Gracias por lo de hoy y por lo de tantos años que llevas poniendo el ejemplo y la marca. Isaías Flores, juez allá en Chihuahua, gracias por lo que nos has enseñado, lo que nos has compartido. Gracias por tantos años de estar al pie del cañón, Isaías, y no te cansas, no te rindes, ahí sigues poniendo también muy alto el ejemplo. Gracias a los tres, gracias a quienes nos han seguido en las redes sociales. Perdón, Eduardo, adelante. Miguel, si me lo permites, yo quisiera que aprovecháramos en este espacio para hacer un reconocimiento a muchas personas. Entre ellos, quiero aprovechar también de reconocer aquí públicamente a un compañero juez federal, a Sergio Cigales Obrador, quien también siguió después de mí con el criterio de inaplicación. Y hemos pasado consecuencias que asumimos con mucha responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, Sergio, con la finalidad de tal vez desincentivar su criterio, pues tiene algún procedimiento abierto por queja de la Fiscalía por aplicar este criterio, y sin embargo Sergio lo ha sostenido. No es fácil, pero quienes estamos comprometidos con el respeto a los derechos humanos seguimos adelante, y por eso reconozco a mi colega. Y creo que más importante, aprovecho de recordar a mi compañero caído en el ejercicio de la función, a Uriel Villegas y a su esposa. Y muy importante, creo que más importante, Miguel, porque recordamos poco en estos foros a quienes motivaron con su sufrimiento este tipo de decisiones. Y en este caso particular quiero que sirva este acto como un reconocimiento para Jorge Marcial y Gerardo Zompaxtle Tecpile, quienes son las víctimas de este asunto, así como a Gustavo Robles López, quien es la otra víctima de este asunto.
y que si bien esto nos convoca a hablar de estos temas, no dejamos de recordarlos a ellos y a su familia por el sufrimiento que pasaron y evitemos ese sufrimiento a las autoridades jurisdiccionales, a posteriores personas y familias, aplicando con decisión y determinación este tipo de criterios de una vez por todas. Bueno, híjole, qué importante, qué lección humana nos acabas de compartir, Eduardo. Te lo aprecio mucho. La mención de Uriel, pues es muy importante. Y de su esposa, naturalmente, personas que dejaron su vida, de ese tamaño fue el compromiso en la defensa de estas ideas. Y yo sí quiero también, gracias por darnos esta oportunidad, porque mira, yo sí quiero dejar claro que podemos tener diferentes interpretaciones del derecho. Y esto es natural, y para eso estudiamos derecho, para eso somos abogadas y abogados. Pero sí quiero ser muy puntual en que no se puede perseguir a ninguna autoridad jurisdiccional por una diferencia de criterio. En su caso se promoverá un recurso y el recurso pues dará lugar pues a una ratificación, a una revocación, a una modificación del criterio. Pero de ahí a perseguir, de ahí a abrir carpetas de investigación, de ahí a disciplinar administrativamente a una persona juzgadora por diferencias de criterio, eso sí no. Eso es inadmisible y preciso, preciso y fundamento. Incluso con criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha sido también muy puntual en configurar el marco interamericano y el estándar argumentativo de independencia de personas juzgadoras. Hay varias sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, eso sí, no. Eso es inaceptable. Podemos debatir, podemos recurrir y las partes que se inconformen, ahí tienen su derecho al recurso, que es un derecho humano, también forma parte del debido proceso, pero nunca para acallar voces, nunca para alinear criterios, porque la independencia judicial es independencia de cada persona juzgadora, de cada persona juzgadora. La independencia judicial no es nada más del órgano, también es del órgano, pero es de cada persona juzgadora y ustedes lo encarnan, ustedes lo materializan de manera brillante y excepcional todavía, pero ya mayoritaria, espero muy pronto. Así que gracias, Eduardo Osorio, por esta enorme reflexión, por este tono, esta sensibilidad humana tan impresionante que me deja emocionado y me deja casi sin palabras. Pero en fin, gracias a ustedes y nos vemos pronto para la siguiente reflexión. Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches, gracias.